buenas noches, ¿cómo están? Elena, buenas noches. Marlon, bienvenido. Claudia, Ana, buenas noches. Quisiera saber si me escuchan bien para poder empezar con la clase en punto y que podamos terminar en punto también. Solo necesito saber si me escuchan. Y bueno, si me escriben ahí sí escucho, entonces ya empezamos con la clase del día de hoy. Qué gusto verlos o que me miren ustedes, ¿verdad? Bueno, yo hice una pequeña prueba, si caminaban las diapositivas y si caminan. Entonces, ese es ay, gracias Claudia, muy amable. Gracias Marlon, gracias Silvia, buenas noches. Buenas noches, me da risa cómo aparece MR Precioso. No sé por qué le aparece así. Bueno, esperemos que se unan todos. José Miguel, gracias, muy amable. Bueno, espero se vayan uniendo todos. Quisiera saludarlos a todos, ¿verdad? Por nombres, pero lamentablemente nuestro tiempo y el de ustedes está contado. Vamos a empezar hoy con moral y ética profesionales. Estamos en la semana 11 y se acuerdan que en la semana 2 examen. Por ende, ustedes tienen examen el otro miércoles, ¿verdad? Buenas noches, Osman, gusto de saludarlo. Qué alegre que me vea porque yo no lo veo. Entonces no hay diapositiva 12, ¿verdad? Solamente, buenas noches, Rafael, qué gusto. Juan, ay, Juan Oscar, buenas noches, saludos también. Miguel, buenas noches. Entonces, en la semana 12 su examen, por ende, semana 12 de diapositivas no hay. Su examen viene de 7, 8, 9, 10 y 11. Pero como ustedes les toca examen el otro miércoles, entonces yo los veo hasta dentro de 15 días. Buenas noches, Sergio, pase adelante. Bueno, empecemos entonces aclarado ya ese punto, ¿verdad? De que no hay semana 12 de diapositiva porque su semana 12 es su examen. Vamos a empezar curso moral y ética profesionales con el código SH 028, semana 11. El tema que vamos a estar hablando hoy es ética como método y compromiso y los sistemas morales. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco del objetivo, que es definir a la ética como un método y un compromiso. Vamos a hablar de la ética, ¿verdad? Lo vamos a estar recordando porque ese es el curso, ¿verdad? Y usted me va a decir, licenciada, ¿por qué tanto ética? Pero ese es el nombre del curso y eso es lo que nosotros tenemos que llevar siempre en mente, ¿verdad? Bueno, en ética ya habíamos dicho que es el estudio que se encuentra en la sociedad que viene estudiando lo que es el comportamiento humano, ¿verdad? Porque está vinculado a las acciones que nosotros tenemos como personas, ¿verdad? Y habíamos dicho que entre la ética entran las normas que nos orientan a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y que es de carácter universal, ¿verdad? Dentro de ellas podríamos mencionar el ser honestos, honrar a nuestros padres, honrar a las personas mayores, amar al prójimo, respetar la vida de los demás, ser empático, juzgar a las personas, y pues todo lo que deriva de los principios morales de los que hemos estado viniendo hablando. Bueno, entonces vamos a hablar que dentro de la ética también entra el método, ¿verdad? Y el método nosotros lo vamos a entender como la forma habitual de realizar algo por una persona basado en la experiencia, ¿verdad? Y eso es un método. Cuando nosotros decimos el método es un camino que nosotros hacemos ordenadamente y que nosotros lo hacemos porque lo realizamos de forma habitual, ¿verdad? Por ejemplo, a ustedes les gusta leer, eso es un método que ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes tienen el método de cómo estudian también, ¿verdad? El método de cómo estudian.
Cuando una persona tiene sus preferencias personales, por eso dice preferencias personales, ¿verdad? Es cuando a mí me gusta, por ejemplo, jugar fútbol, cuando me gusta escuchar música haciendo tarea, me gusta vestirme extravagante, me gusta estudiar, no sé, eh, con cuestionarios, con preguntas. Esas son preferencias personales que ustedes tienen, ¿verdad? Que otro no va a tener. Entonces, eso entra dentro del método, ¿verdad? Dentro del método, en moral, son las normas, por ejemplo, el no mentir, que nosotros venimos de una familia, de padres de una religión, de una cultura. Eso es un método en moral. En ética, son normas que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos el mentir está mal, ¿verdad? Porque eso claramente sabemos que es inmoral. Buenas noches, pasen adelante. Bueno, pero vamos a ver de dónde vienen estos métodos. Primero que nada, vamos a hablar del método deductivo, ¿verdad? El método deductivo nos está hablando a nosotros que es un proceso que va de lo general a lo particular, ¿verdad? Que consiste en establecer un principio general, ¿verdad? Del cual se extraen las conclusiones válidas, ¿verdad? Por ejemplo, la teológica, nos están poniendo la moral teológica. ¿De qué nos habla la moral teológica dentro de moral y ética? Nos está hablando de los actos humanos que son ordenados por Dios, ¿verdad? Que están iluminados por la fe que cada uno que tenemos, ¿verdad? Ejemplo de ello, los 10 mandamientos, la ley natural, la conciencia humana. Pero ese es un principio general. ¿Por qué? Porque Dios es universal. Pero yo voy a elegir si yo quiero creer en Él, si yo quiero ser o hacer mis actos ordenados por Dios por mi fe que yo tengo. Por eso va de lo general a lo particular. Dios es universal y si ustedes quieren pueden creer en Él y si no, pues no, ¿verdad? Por eso nos ponen de ejemplo lo que es la teoría teológica. Ahora, el método inductivo es al revés, es el proceso que va de lo particular a lo general, que es un método de generalización. Su objetivo aquí es lograr la explicación de los hechos y por eso nos están poniendo la moral empírica. ¿Pero qué habla la moral empírica? Nos habla a través de lo que es la experiencia, el cuestionamiento de lo que yo estoy haciendo bien o mal. Por eso nos está hablando de la conducta moral concreta. Ahí ya va de las experiencias que yo tengo en lo particular, porque yo sé que si tuve una mala experiencia, por ejemplo, yéndome en un camino que yo no me tenía que ir, ¿verdad? Entonces la experiencia fue mía, ya no me voy a ir ahí porque entonces me fue mal. Por eso es empírica. Entonces va de lo particular a lo general. Yo puedo aconsejar a alguien, ¿verdad? Y puedo decirle, no te vayas por ahí porque ahí me fue mal a mí. Pero esa es la experiencia que yo tengo. Y puede ser que la otra persona pues se vaya a ir y no le pase nada, ¿verdad? Entonces por eso estamos hablando de lo particular a lo general, ¿verdad? La moral empírica entonces estudia los hechos que nosotros hacemos, la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué nos deja? O sea, ¿qué nos ha dejado esas experiencias? Buenas o malas, ¿verdad? Nosotros decidimos. Ese es el método inductivo, si las hacemos o no. Bueno, que la ética la vemos nosotros como compromiso, pues el compromiso es de contribuir y fortalecerla todos los días, ¿verdad? Por medio de una cultura que sea la base, ¿verdad? La base del respeto, de la honestidad, la integridad, o sea, bajo todos los principios morales de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Las normas que conducen
a nuestro comportamiento social de cada día, ¿verdad? Y para vivir esos compromisos que nosotros tenemos, que son éticos, ¿verdad? Que a nosotros nos han enseñado nuestros padres y que después venimos nosotros a aprenderlos en la escuela, ¿verdad? Y también a mantener el comportamiento íntegro y honesto, que es muy importante, actuando bajo esos valores que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ya habíamos hablado anteriormente cómo la gente nos hace esos juicios de valor, ¿no? Entonces, ¿es obligatorio? Podríamos decir que no, ¿verdad? La moral no es obligatoria, sin embargo, es una decisión personal, consciente y libre que nosotros debemos tener, que está adherida a nosotros como personas, que está adherida a nosotros dentro de una comunidad. Porque dentro de todo esto, pues, nosotros tenemos que proyectar lo que somos a través de nuestros valores, de nuestros ejemplos, ¿verdad? Y por medio de ello, entonces, vamos a promover una reflexión hacia las demás personas. Vamos a fortalecer esas prácticas en la convivencia social. Y se acuerdan que en las clases anteriores hemos hablado de que el hombre tiene que convivir, ¿verdad?, con las demás personas. De acuerdo a ello, entonces, nosotros sabemos de que la ética y la moral, bueno, como tal, los principios morales, el saludar, el ser altruistas, el ser personas buenas, pues es en la conciencia, ¿verdad? Que no nos va a castigar nadie o nos van a llevar presos por no ponerla en práctica, ¿verdad? Sino que eso es una decisión ya moral por parte de nosotros. Y eso siempre se los he dicho yo. Dentro de ellos, entonces, están los sistemas morales. Los sistemas morales es el conjunto de principios morales que dan sentido a la vida del hombre sobre la tierra. Imagínense eso. Es el conjunto de principios morales, ¿verdad? Que nos reflejan a nosotros en la libertad de cómo nosotros los querramos aplicar, la variedad que hay. Por eso son sistemas morales, ¿verdad? Y todos ellos a nosotros nos enseñan las posturas que debemos tener ante la sociedad y bajo la responsabilidad de aplicar, ¿verdad? Dentro de ello, dentro de los sistemas morales podríamos mencionar la libertad, el deber y la responsabilidad, que esos tres son por mencionar algunos, porque los sistemas morales es una gran variedad que nosotros podemos mencionar, y ahorita adelante vamos a mencionar varias clases de moral que han ido, que fueron descubriendo, que fueron poniéndole así como dicen, ¿verdad? El sazón a ese tema, ¿verdad? Bueno, en sentido de libertad en el sistema morales, vamos a hablar que eso nos conlleva a nosotros a preguntarnos si nuestros propios actos humanos son verdaderas acciones que son irresistibles o que son decisiones propias. En el sentido de libertad, entonces, estamos hablando que acá, pues nosotros tenemos la libertad, ¿verdad? En el sentido de decir, yo voy a saludar, yo voy a tomar mis propias decisiones, yo voy a actuar como yo crea que puedo actuar, y que si voy a actuar de una forma o voy a tomar una decisión y no me sale bien, pues yo soy quien va a sufrir o a llevar las consecuencias de ello, ¿verdad? Entonces, según el sistema moral que predomina en la mente de cada uno, se practica este valor de libertad. Y la libertad la tenemos nosotros en el momento que nosotros decidimos, por ejemplo, no mentir, respetar las opiniones de los demás, ¿verdad? Ser unas personas de bien. Bueno, entonces todo eso es libertad siempre y cuando pues la ley no nos prohíba hacerlo, ¿verdad? Y eso no, ustedes lo saben. En el sentido del deber, ¿se acuerdan que vimos los deberes? Que
los deberes cívicos, los religiosos, los jurídicos, ¿verdad? En el sentido del deber, entonces, juzgar la obligación de actuar y no actuar como una consecuencia de inteligencia y de voluntad. Ese es el sentido del deber. La voluntad nosotros tenemos como personas. ¿Cómo nos juzgan a nosotros cuando nosotros, por ejemplo, no educamos bien a nuestros hijos? Cuando nosotros contestamos mal, cuando no somos unas personas de respeto, ¿cómo nos juzgan a nosotros? Entonces, esos actos y esas normas son objeto de reflexión para las personas. Y por eso es que existen los juicios de valor, ¿verdad? Yo voy a elegir si quiero, por ejemplo, llevar a cabo mi derecho a votar. Ese es un deber que yo tengo, elegir al presidente, ¿verdad? Pero si yo quiero, tampoco voy a votar, ¿verdad? Cuando un deber se convierte en responsabilidad, que vamos a ver ahorita, como dice acá, no son acontecimientos ocasionales de la vida. El deber, por ejemplo, de que tenemos nosotros con nuestros hijos, de mantenerlos, de educarlos, de darle ropa. Ese es un deber que nosotros tenemos, no es un acontecimiento ocasional, ¿verdad? Porque no ocasionalmente se casan las personas todos los días, ¿verdad? Entonces, esos son los deberes que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿verdad? El deber que tenemos nosotros de proteger, por ejemplo, la naturaleza, de proteger el medio ambiente. Miren los calores que hay ahorita y todos queremos que haya aire, un poquito de aire, y queremos que hayan más árboles. Pero la gente no respeta esos árboles, no sembramos un árbol. Bueno, ese es un deber que nosotros tenemos y eso entra en los deberes culturales, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, dentro de la responsabilidad, entonces, tenemos lo que conlleva la capacidad de establecer relaciones entre actos y leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay responsabilidades que están escritas dentro de la ley, que esas no las podemos obviar, ¿verdad? Pero hay actos de responsabilidad que entran dentro de la moral. Eso sí, a veces la gente ni atención pone, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de recoger una basura en la calle o de no tirarla. Pero cuando es de las leyes, tenemos que respetar, ¿verdad? Porque si no, podemos hacernos presos. Entonces, hay acciones y hay consecuencias. Aquí, entonces, en la moral, la conciencia nos dicta la responsabilidad. Yo soy responsable cuando, por ejemplo, voy a una fiesta y voy a tomar. Entonces yo digo, voy a manejar, entonces no me voy a poner muy ebrio o muy ebrio, ¿verdad? Porque yo sé que mi responsabilidad es llegar bien a la casa. Yo tengo conciencia de mis actos. Y aquí entra la conciencia en la responsabilidad. Bueno, ¿qué tipos de moral hay? Bueno, entonces la moral se clasifica según la relación con el individuo, ¿verdad? Y en este sentido nosotros estamos hablando de que está la moral objetiva, que es el conjunto de normas y tradiciones que son puestas en práctica socialmente, ¿verdad? Bueno, entonces la moral objetiva nos está hablando de las normas que dependen de mi opinión, de la cultura o de la época. Entonces acá ya, por ejemplo, lo que está mal para mí, para otra gente está bien. Por ejemplo, para mí está malo robar, pero para otra gente no, porque lo hacen. Si no, no existieran ladrones. Entonces, en la moral subjetiva ya tiene que ver con las decisiones propias e internas del individuo. Y es bien claro en decir que la moral subjetiva es lo que yo decido, ¿verdad? Es lo que yo decido hacer. Bueno, miremos mejor esto. La moral objetiva es la que dicta la tradición, que no depende del individuo. Cuando yo digo, bueno, ahorita se acerca el Día de la Madre,
¿verdad? Pero muchos no celebramos porque ya no tenemos a nuestra madre, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Una de ellas soy yo. Pero imagínense, mucha gente allá afuera va a celebrar a su mamá, lo llevan a comer, la llevan a comer, la llevan de compras. Esa es una tradición que no depende de mí, porque si yo pudiera, digo, bueno, que no se celebre, pero eso ya no depende de mí. Eso depende de las tradiciones que están allá afuera. Y que aunque a mí no me guste, pues en toda Guatemala la van a celebrar. ¿Me explico? Bueno, entonces, aquí sostiene la objetiva que existen normas morales universales y que son objetivas y que son válidas independientemente de las opiniones mías individuales. Entonces, en la moral objetiva hay principios morales fijos que aplican a todas las personas, en las culturas, que se basan en la realidad de la naturaleza, por ejemplo. Ustedes han visto en las culturas mayas, cuando el robar ellos lo castigan y ellos lo hacen pues pegándole a esa persona, los azotan, ¿verdad? Entonces, para ellos el robar está mal y aplican esas penas, ¿verdad? Les pegan. Entonces, ahí todos están de acuerdo en hacerlo, hasta los papás de los que robaron, si tienen papás, ¿verdad? Entonces, ahí se aplican esas penas que son de toda la cultura. Y aunque el que robó no quiera, tiene que enfrentar a toda la población. De ella no va a depender de él, va a decir, ay, no, yo ya no quiero que me peguen, sino que lo va a hacer. Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo poner, cuando obligan, por ejemplo, a las niñas a casarse a temprana edad. Según ellos es su cultura, que no depende de los papás el decir, no, no se casan. Y ustedes saben que eso es un delito, ¿verdad? Porque menores de edad no se pueden casar. Pero es moral objetiva, porque es una tradición según ellos, ¿verdad? Igual el mentir puede dañar. Y si hay de por medio un juicio, si nosotros mentimos, ya no se va a hacer justicia, ¿verdad? Bueno, ahora, en la moral subjetiva, vamos a ver aquí que tiene que ver con las decisiones propias internas de nosotros. Entonces, aquí sostiene que la moral depende de las opiniones y valores individuales, lo que está bien y lo que está mal para nosotros, según nuestras creencias y experiencias como personas o cada una de las personas. Entonces, en este enfoque no hay normas universales, ¿verdad? En lugar de ello, hay normas éticas que son relativas a la cultura, ¿verdad? Entonces, el subjetivismo nos habla de lo que está bien o mal y quién lo mira, cuándo, dónde, ¿verdad? Entonces, aquí nos ponen como ejemplo el relativismo, que el relativismo nos habla de las acciones que son buenas y malas, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando de las acciones que nosotros realizamos, que sean buenas o malas, o de las culturas, ¿verdad? Que sean buenas o malas. Exacto. Sí, exacto. El castigo maya que aún lo aplican. Y eso lo miramos nosotros frecuentemente en la tele, ¿verdad? Bueno, y entonces en la moral objetiva, mentir es algo que está mal en la objetiva. Porque yo les decía a ustedes que en la objetiva, pues, es algo que alguien lo puede mirar mal, pero que otra persona no, ¿verdad? El mentir es algo malo. La decisión de mentir
depende de nosotros. Y ahí ya entra la moral subjetiva, porque va a depender de lo bueno y lo malo. Bueno, y además de estas dos, la moral objetiva y la moral subjetiva, pues hay muchas más, ¿verdad? Que se fueron adheriendo a lo que era moral y ética. Dentro de la moral relativista, nos está hablando que es similar a la moral subjetiva. Por eso fue que la relacionaron. Aquí argumenta que las normas morales son relativas a la cultura y a la sociedad, como nos está diciendo acá Marlowe, ¿verdad? Son relativas a esa cultura y a esa sociedad en la que uno se encuentra, donde uno vive. Lo que moralmente es aceptado puede variar de una comunidad a otra. Aquí agarran a un ladrón y ya, se lo llevan preso y tal vez al otro día ya está libre. Ahí en Quiché no. Ahí lo agarran y hasta los propios papás lo llevan y los azotan, ¿verdad? Entonces la moral relativista nos dice que no hay verdades morales universales. Lo que es correcto lo decide cada sociedad en cada momento histórico. Por eso es que nos está hablando de cultura. Entonces, lo bueno y lo malo se aplica dentro de ese contexto en el momento indicado, ¿verdad? Entonces, en la relativista para mí está bien, ¿verdad? Lo que se está haciendo. Para otras personas no está bien. Por ejemplo, también cuando en algunas comunidades dan a la niña por maíz, por alguna tierra, eso está malo, pero para ellos está bien, ¿verdad? Bueno, cuando también aquí en la relativista aplican el matrimonio infantil, y ustedes saben que eso es penado por la ley, pero que la cultura lo ha ido aprobando, porque para ellos es bueno que se casen, porque está dentro de su cultura. En el relativismo también entra la pena de muerte. Para nosotros está malo y para algunas personas está bueno. También el aborto, la eutanasia, la corrida de los toros. Han visto como mucha gente que defiende mucho a los animales, no les parece eso, pero para ellos es un deporte y está bien, ¿verdad? El consumo, por ejemplo, de marihuana, para unas personas está bien porque les quita dolores, para otras personas no, para otros es cultura, para otros no. Esos son los ejemplos que yo les puedo dar. En la moral utilitaria, aquí se centra en lo que es maximizar la felicidad o el bienestar general. Entonces aquí evaluaron la moralidad en las acciones, en función de sus consecuencias. Y aquí entonces en la utilitaria busca el mayor bien para la mayoría. Por ejemplo, la utilitaria aquí nos dice, lo bueno es lo que hace feliz a más gente. Y por ejemplo, nos pone un ejemplo o nos dice un ejemplo de algún padre que tiene a su hijo enfermo, pero no tiene para la medicina y él trabaja en un hospital y toma una medicina, pero el niño se salva. Entonces ahí hubo una felicidad porque el niño se curó. Entonces, en la moral utilitaria dice que una acción es correcta si produce la mayor cantidad de bien o de felicidad al mayor número de personas. No importa la intención, sino que la regla de la moral utilitaria es el resultado, ¿verdad? Eso lo escribió John Stuart, ¿verdad? Y él puso
que la moral utilitaria pues no seguía reglas. Por ejemplo, nos pone ejemplo de la moral utilitaria la vacuna del COVID, ¿verdad? Que cuántas enfermedades o cuántos estaban contagiados y hicieron la vacuna, pero primero se tenían que vacunar las personas de la tercera edad y luego los doctores. Hay una felicidad y bienestar en general para todo el mundo, porque no colapsaron los hospitales, hubo un mayor bien. Esa es moral utilitaria. Cuando una persona está enferma en la moral utilitaria y tiene una enfermedad ya terminal, ¿verdad? Y el médico le miente para que el paciente no esté con eso de que ya se va a ir de este mundo. Ahora, la moral deontológica se basa en el deber y el respeto de los principios morales. Se centra en la obligación moral independiente de las consecuencias. La moral deontológica, entonces, es quien hace lo correcto. Una acción es buena o mala por sí misma, no por el resultado, dice la deontológica, ¿verdad? Y esta fue fundada por Kant. La regla de oro que escribió es que todos obra según la regla que quieras que todos quieran seguir. Eso es lo que él decía en la deontológica. Bueno, entonces acá entra, por ejemplo, decir siempre la verdad, no usar un cargo, por ejemplo, para beneficio propio, respetar las propiedades ajenas, no matar. Por eso fue que Kant escribió la moral deontológica. La moral virtuosa, por otro lado, se enfoca en el desarrollo de las virtudes morales en las personas. Entonces, aquí se considera que una persona virtuosa es fundamental para tomar decisiones. Entonces, la moral de la virtuosa viene de la virtud, ¿verdad? Que no todos somos buenas personas o no todos hacemos cosas buenas, porque ser bueno es una virtud. Y se acuerdan que yo les dije en las primeras clases que Aristóteles era quien estaba descubriendo que por medio de la virtud él le dio origen a que todo se volvía un hábito y a que todo se volvía después, eran solidarios, porque todas las personas tenían la virtud, tenían valentía. Ejemplos, ¿verdad? Que entra la prudencia, la justicia, la fortaleza, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos todos esos deberes morales o esos valores morales, somos personas virtuosas. La moral religiosa se deriva de los principios religiosos y enseñanzas religiosas, ¿verdad? Y aquí dice que en la moral religiosa es el sistema de normas y de valores que una persona cree y que viene de Dios. Esta se basa en las creencias divinas y escritas, por ejemplo, en la Biblia, las escrituras sagradas, ¿verdad? No nos hace solo la razón, sino que también la fe. Entonces, por eso es moral religiosa. Obedecer la voluntad de Dios. Y aquí en Guatemala, pues solo se maneja casi el 87% la religión católica y la evangélica. Y de ahí entra la maya, la judía y las demás que puedan haber. La moral secular aquí es dependiente de la religión. Se basa en una escritura laica. ¿Y cuál es la escritura laica? Es la concepción de la filosofía, de la moral, de la razón y de la lógica, la igualdad, la tolerancia, la justicia.
Esa es la ética laica y los valores humanistas. Entonces aquí se desarrolla en un sistema ético sin necesidad de referencias religiosas. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que no hay necesidad de que yo sea una persona evangélica, católica, sino que yo voy a hacer obras buenas porque me nace del corazón, porque yo me baso en la empatía, en los derechos humanos, porque yo quiero ser así. Aquí la persona puede ser una persona atea, pero si practica todos los valores, entonces es una persona que tiene una moral secular, está bien, ¿verdad? Bueno, la empatía que es muy importante aquí en la secular, ¿verdad? Y volvemos, por ejemplo, el no discriminar a las personas, eh, decir la verdad, cuidar el medio ambiente, y todo lo demás que pueda haber dentro de la moral secular. En la moral legal, pues ya todos sabemos que se refiere a las normas y leyes establecidas por una sociedad, ¿verdad? O gobierno que determine lo que es legal. ¿Verdad? La moral legal, entonces entra todo el compendio de leyes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que respetar. La moral profesional se basa en los contextos profesionales éticos, como por ejemplo la ética médica, la empresarial, la periodística, la de los abogados, ingenieros, psicólogos, agrónomos, trabajadoras sociales, trabajadores sociales. Entonces aquí estas normas son directrices que van a servir específicas para el comportamiento ético en cada área. Dentro de la ética profesional nos hace referencia entonces al comportamiento de una persona en el ejercicio de su profesión y de su oficio. Por ejemplo, una persona que trabaja en un lugar, que cuida, por ejemplo, una escuela, que es guardián, pero que en la noche se duerme, no tiene ética profesional, porque no está haciendo su trabajo a conciencia. Un abogado que engaña a sus clientes y que no trabaja de manera honesta, no está poniendo en práctica la ética profesional. Un médico, ¿cuál es su ética de un médico? Evaluar a las personas profesionalmente, atenderlas. En todo momento le tiene que brindar atención y protección y cuidado a sus pacientes. Por ejemplo, un médico puede tener un enemigo y si ese enemigo llega porque está enfermo, por ética profesional lo tiene que atender, ¿verdad? Dentro de las moral o la ética profesional, les podría mencionar también la ética profesional biótica, que esta se maneja mucho en la moral, la ética, porque son las conductas negativas que van en contra de la protección humana, como lo es el aborto, la eutanasia, el uso de la tecnología para bienes biológicos, por ejemplo, la clonación. Eso entra dentro de la biótica. Dentro también de las éticas está la docente, que es aquella que en su campo de la práctica pedagógica tiene su cargo a la formación de personas, regirla por los principios de justicia y de equidad, ¿verdad? Dar las clases a conciencia, enseñarle uno a sus alumnos qué temas se van a dar en las semanas, ¿verdad? Bueno, está también la ética empresarial, de la cual hablamos aquí, ¿verdad? Que se realiza en las grandes empresas, que no haya lucro. La ética ambiental también existe. Esta está fundamentada en qué? En la relación
las personas con el ambiente, la conservación del ambiente para que nuestros hijos o nuestras futuras generaciones no encuentren un ambiente tan contaminado, ¿verdad? Y esto abarca un montón de acciones, de acciones que nosotros como personas o ciudadanos debemos tener: el reciclaje, el tirar la basura en un lugar adecuado, el pagar basura, el no tirar la basura en la calle. Y esas empresas grandes, ¿verdad? Que sacan aquellos humos y que después nosotros aparecemos enfermos de la garganta y no saben ni por qué, es porque esas empresas están tirando todo el humo de todos los desechos, esas empresas grandes. ¿Y quién les dice algo? Nadie, ¿verdad? Bueno. Y dentro también de la ética está la ética sexual, que esa se encarga de estudiar las aplicaciones de la ética en la sexualidad humana, ¿verdad? Y su práctica en los distintos tipos de la sociedad. Aquí pues han incluido debates, ¿verdad? Dentro de la ética sexual. ¿Por qué? Porque a veces no hay una orientación adecuada en la educación sexual de nuestros jóvenes, ¿verdad? Dentro de la ética sexual se da la explotación sexual, el adulterio. Un ejemplo que les puedo dar es que en un colegio, por ejemplo, se plantea la educación sexual a los alumnos y entra en discusión de cómo lo van a hacer. Y tienen que tener mucha ética, porque ahora los adolescentes están bien adelantados, ¿verdad? Ahora existe mucho internet. Entonces tienen que tener una ética para poder enseñar eso. Porque muchas veces lo miran en el internet y entonces se tergiversa ese tema, ¿verdad? Bueno. También la moral teológica, ¿verdad? Donde entran todos aquellos actos que nosotros tenemos, que habíamos hablado, humanos que son ordenados por Dios, también ahí entra. Y también muchas éticas que cada uno tiene como profesionales, ¿verdad? Y que tenemos nosotros que poner en práctica cada vez. Los que ustedes ya son profesionales, pues ustedes ponen su ética profesional, ¿verdad? Establecen sus profesiones, las directrices que tiene cada ética profesional. Y los que van a ser profesionales aquí, en los que están conmigo, mis alumnos, los que aún no son profesionales, pues ya saben que hay un código de ética que les va a establecer a ustedes la forma de cómo actuar cuando ustedes estén ya llevando a cabo su profesión dentro de la sociedad, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros lo aprendamos, que es lo más importante tal vez de esta clase. ¿Cuál es el mejor sistema moral actual? Hablamos de la empatía, ¿verdad? Y hablábamos y decíamos que la empatía es sentir lo que otra persona está sintiendo. Entonces ese es el mejor de los valores que dentro de la sociedad se ha llegado a un consenso que nosotros hemos perdido, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros nos ponemos a ver videos en TikTok, no sé, en Instagram, y miramos muchos videos en donde hacen conciencia a las personas de lo que es la empatía. Sin embargo, todavía hay miedo de practicarla. Y les voy a mandar un video que me gustó mucho de TikTok, donde es para concientizar a las demás personas, ¿verdad? Aquí en Guatemala nosotros pues deberíamos de tener mucha empatía porque el Estado tiene una forma precaria, ¿verdad? Hay personas que no miran, sin embargo, hay mucha gente que no ayuda a pasarle la calle a esas personas, ¿verdad? La gente que se cae, muchas veces la gente se ríe en lugar de ir a levantarla, ¿verdad? Y eso no es causa de burla, sino que es empatía hacia otra persona, ¿verdad? Poderle ayudar.
y que sepamos dónde aplicarla también, ¿verdad? Y que hay diferentes tipos también de opiniones que ustedes pueden también decir, pues están en su derecho, ¿verdad? Pero la empatía es buena que nosotros la pongamos en práctica todos los días, ¿verdad? Porque la verdad estamos mal en los valores. Aquí la sociedad, como yo les digo a ustedes, siempre es cambiante y pues tenemos que tener nuestros valores bien cimentados. Bueno, les dejo estas 5 preguntas entonces para su examen, para que ustedes sigan estudiando ya para su segundo examen. Y pues si no tienen ninguna pregunta, pues nos miramos el otro dentro de 15 días. Les voy a mandar ahorita sus diapositivas de la clase 11 para que las puedan tener todas completas. Si a alguien le hace falta alguna, me avisa. Con mucho gusto se las mando. Y pues nos miramos entonces en la próxima clase, que es la semana 13. En Quiché los expulsan de sus comunidades.